Bienvenido al séptimo vídeo del bloque de neumática hidráulica de tecnología de cuarto de la ESO. En este vídeo vamos a comentar algunos aspectos importantes sobre la representación de circuitos neumáticos. Para ello, veremos una pequeña introducción de esta representación. Hablaremos de los niveles de representación de los elementos en el esquema neumático, de su nomenclatura según su función en el circuito, y por último, veremos un ejemplo adicional para afianzar más los conceptos, para lo que emplearemos un circuito secuencial. Como introducción a los siguientes apartados, es importante tener en cuenta que la representación gráfica de los circuitos neumáticos hidráulicos se lleva a cabo, como ya sabemos, para buscar la mayor simplicidad y universalidad en su representación y para empleo de simuladores informáticos. Por ello, en su representación, los elementos se sitúan en diferentes niveles según su función en el circuito y además se nombran todos ellos siguiendo este mismo criterio, como vamos a ver a continuación. En primer lugar, en cuanto a los niveles de representación, es conveniente distribuir los elementos en el esquema en tres niveles distintos. En el nivel superior se conectan los actuadores o receptores, también conocidos como elementos de potencia. En el medio, los elementos de mando y control. Y en el inferior, la alimentación y el acondicionamiento de aire a presión. Además, en el nivel medio se suele hacer una subdivisión, colocándose los elementos de regulación, los órganos de gobierno y los captadores de señal en el orden que vemos en pantalla. Ahora vamos a comentar la nomenclatura de los elementos. En cuanto a los actuadores, estos se enumeran en el orden 1.0, 2.0, 3.0, etc. Los órganos de gobierno llevan la numeración 1.1, 2.1, 3.1, donde la primera cifra identifica el elemento de potencia que controlan y la segunda, que es siempre 1, indica que se trata de un órgano de gobierno. Los captadores de información se enumeran de la forma 1.2, 1.4, 2.2, es decir, la segunda cifra par cuando influyen en el avance del vástago del actuador, y 1.3, 1.5, 2.3, es decir, la segunda cifra impar cuando influyen en el retroceso del actuador. En cuanto a la primera cifra, esta indica el elemento de potencia del actuador al que se refiere. Los elementos de regulación se enumeran según 1.01, 1.03, 2.02, indicando el primer dígito el actuador al que están conectados. Y por último, los elementos auxiliares, los cuales llevan la numeración 0.1, 0.2, etc. El circuito que vemos en la diapositiva se trata de un mando indirecto de un cilindro de doble efecto, el cual es gobernado por la válvula 5.2, y en el que se emplea una válvula 3.2 a la izquierda para mandar el avance y otra a la derecha para mandar el retroceso. Además, se incluye una válvula reguladora de caudal unidireccional para controlar la velocidad del avance del cilindro. Siguiendo las normas de representación, la nomenclatura de los elementos del circuito es el que vemos en pantalla. Aquí podemos ver el funcionamiento del circuito, el cual acabamos de comentar. Para afianzar conceptos, vamos a comentar otro ejemplo, en concreto el de un circuito secuencial, en el que dos cilindros de doble efecto siguen la secuencia 1 más, 2 más, 1 menos, 2 menos, como el que vemos en pantalla. Como podemos ver, la distribución de los elementos sigue los niveles de representación que hemos comentado antes, es decir, los actuadores se sitúan en el nivel superior, los elementos de mando y control en el medio, y la alimentación y acondicionamiento del aire en el nivel inferior, cumpliéndose también la subdivisión intermedia que hemos comentado antes. En cuanto a la nomenclatura de los elementos, los actuadores, como ya vemos, los nombramos como 1.0 y 2.0. Los órganos de gobierno 1.1 y 2.1, indicando la primera cifra el actuador que gobierna. Las captadores de señal 1.2, 1.3, 2.2 y 2.3. Recordad que la primera cifra indicaba el actuador al que se refiere y la segunda es par si mandan el avance o impar si mandan el retroceso. Y por último, los elementos de regulación 1.02 y 2.02 y el elemento auxiliar,
es decir, la unidad de mantenimiento 0.1. Antes de acabar el vídeo, vamos a simular el circuito para comprobar su funcionamiento y por tanto confirmar que la nomenclatura de los elementos es la correcta. Veamos. Como podemos comprobar, cada uno de los elementos cumple con su función y los cilindros realizan una secuencia 1 más, 2 más, 1 menos, 2 menos cada vez que accionamos el pulsador de marcha. Por último, aunque ya queda fuera del tema de la representación, para terminar de analizar el funcionamiento del circuito y como pequeña curiosidad, como ya sabemos, si en el pulsador de marcha sustituimos el pulsador por uno con enclavamiento, lograremos que el circuito realice la secuencia de manera continua, hasta que volvamos a pulsar el pulsador de marcha y por tanto el circuito vuelva a su estado de reposo. Veamos. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Un saludo.